Hola, bienvenidos a esta clase Cómo pastorear el corazón de tu hijo. He decidido grabar el video así, estilo podcast, porque no sé, por ser tormenta, el clima, el internet aquí otra vez mi pueblo viene y va y no es estable. Y también hemos perdido luz varias veces durante el día. Entonces he decidido vamos a grabar el clase para no pelear con el internet. Vale, hoy es un estudio, hoy es una clase muy importante y bien profundo en lo que el autor nos enseña en el libro. Estamos hoy en, en el libro que vosotros tenéis, este libro aquí, ¿vale? El guía de estudio. Estamos en capítulo número 5. Y esto sirve como una guía y a veces no he enfocado tanto en el libro. Pero ahora sí, creo que de aquí adelante vamos a usar más el libro porque entra en cosas más prácticas, ¿vale? No tanto estudio, versículos y esto, pero más bien ahora entramos en algo muy práctico para nosotros. Dice capítulo 5, descarta los métodos no bíblicos. Una vez más, el enfoque para nosotros es, quiero ser un padre cristiano. Padres cristianos en un hogar cristiano. Eso es importante recordar este punto. ¿Por qué? Dice la gran idea. Sea cual sea el método que hayas usado hasta ahora en la crianza, probablemente se haya dirigido, por lo menos en parte, a limitar conductas indeseables y animar conductas deseables. El problema es que como el corazón y la conducta están tan enlazados, cualquier cosa que modifica la conducta inevitablemente entrena al corazón. Cuando apelas al temor al hombre, ¿qué pensarán los demás de ti? Para lograr lo que tu hijo actúe, entrenas su corazón en el temor al hombre. Cuando prometas los juguetitos y chucherías que le gustan, entrena su corazón a amar las posesiones. Lo que restringe la conducta entrena el corazón. Por tanto, los métodos importan. Eso es el clave del estudio. Es importante el método que nosotros usamos. El autor habla de que a veces tenemos una mezcla de muchas cosas, algo que has leído, algo que has escuchado, algo que tu abuelo hizo, algo que has visto en la calle con alguien más, y es una mezcla de varias cosas. Eso es una llamada para nosotros a volver y regresar a la Biblia. Si somos padres cristianos, tenemos que usar la Biblia. Y es fácil tomar un atajo y corregir un comportamiento y corregir una situación o salir de una situación, pero en una forma que luego tiene un precio muy alto. Vamos a continuar. Por tanto, los métodos importan. Tus métodos deben enfocarse en pastorear su corazón hacia una comprensión de cómo vivir como uno creado por Dios y para Dios. Eso es el enfoque para nosotros. Ahora, el libro habla de una situación en el puerto. El aeropuerto es un sitio con mucho estrés. Casi puedes sentirlo en el aire. Es que todos están muy estresados para hacer el check-in, para pasarles el control de seguridad, de encontrar su puerta de embarque. Y lo peor es cuando por una situación, tormenta o no sé, algo, empiezan a cancelar los vuelos. El autor dice que un día andando en el aeropuerto vi un
una madre con su hija, los dos vestidos, pero muy bonito, muy formal, muy elegante. Pero al acercar un poco para ver la pantalla, ha visto cancelación, vuelo cancelado, y todos en modo de hiperestrés. Estás en el aeropuerto, en país ajeno, y ya han cancelado su vuelo, y tienes que hacer fila de nuevo para buscar una solución. Bueno, mientras esto está pasando, la niña fue insoportable. La niña exigiendo, gritando, quejando, y la madre no podría con ella. No, es que intentando decir esto, no sé qué, ella empujando a su madre, gritando, pero una actitud, dice el autor, feo. Y la madre intentando llamar, buscar cosas en el móvil. Y llegó el momento que la madre explotó con la hija, exigiendo, pidiendo, gritando, quejando, criticando, enfadada. Y eventualmente la madre explotó. Y dice el autor que giró y dijo a su hija, ¿sabes qué? Yo te odio. Lárguense de mí y busques otra persona para destruir su vida, porque me estás destruyendo. Algo así súper feo. Y en vez de responder, la hija quedó como en shock, sorprendida, y acercó y pidió perdón a su madre. Y dice el autor que el resto del tiempo en el puerto, que ellas estaban enfrente de él en la fila, no, no quejó, no gritó, soportó bien. Entonces, la madre sí consiguió su meta, ¿vale? El logro de cambiar la actitud de su hija, cambiar el comportamiento de su hija, controlar la situación, pero a un precio súper alto. Entonces, como padres, a veces tenemos una obsesión tanto con el método, la meta, con el logro, que estamos destruyendo el corazón y las almas de nuestros hijos para poder llegar a la meta, para poder controlar nuestros hijos, para que me escuchen, para que me obedezcan. Y a veces utilizamos métodos que no son bíblicos. Eso es el punto del autor aquí en nuestro libro. Hay que quitar las cosas que no son bíblicas, que es una mentira que nosotros creemos. Creemos que si funcionó para mí, si mis padres lo han hecho conmigo, yo estoy bien, entonces está bien. Muchas veces decimos que estamos bien, pero no es cierto. Y es una excusa para repetir los mismos errores de nuestros padres. Y muchos de nosotros, a veces algunos de vosotros, lleváis una trauma de tu juventud. Y entonces el autor dice, hay que quitar las cosas que no son bíblicas. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Voy a leer Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Hay métodos, hay estrategias, hay formas, maneras para controlar la casa, los hijos, pero al final no son bíblicos. A lo mejor hay resultado inmediato, pero a lo largo plazo estás destruyendo el corazón de tu hijo o enseñando algo en contra de la Biblia. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más, este versículo que hemos mirado antes habla de la importancia de guardar el corazón. Vamos a ver el método que usamos. Madres, padres, a veces en casa, en el público,
hay que dar órdenes, hay que dar instrucciones, hay que dar dirección a tus hijos. Y es importante que te escuchen, que responden, que obedecen, ¿no? Por ejemplo, qué importante los niños corriendo en la calle y dices, no corres en la calle, que quedes en la parque, un sitio seguro, pero en la calle no es sitio para correr, para cruzar la calle, donde no hay sitio para cruzar, es peligrosísimo y ellos tienen que escucharte. Porque el niño dice, no me escuchas. Y sale, es un peligro tremendo, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿cómo controlamos nuestros hijos? ¿Qué estrategias usamos para que nos escuchen? Aquí el libro nos menciona los clásicos, los típicos. Vamos a hablar un poco de esto y ver si es bíblico hacer esto o no. Número 1, soborno. Sobornos. Claudio dice que en México es una mordida. Es decir, prometemos algo si ellos obedezcan. Y decir, si tú limpias tu cuarto, si tú sacas buenas notas, si tú me escuchas en la iglesia, que tú te sientes, escuchas bien, te voy a dar algo. Es un soborno. El problema con esto, dice en el libro, dice el método, y habla aquí del punto de atracción, o en la humanidad caída, en nuestro estado de pecado, en qué parte estás utilizando de su naturaleza pecaminosa para causarles a obedecerte. Entonces, estás enseñando a tu hijo que en vez de decir que está mal a mentir, si me dices la verdad, hay un premio. Está mal, claro, sacar malas notas. Si tú sacas buenas notas, hay un premio. Entonces, todo está basado en una transacción. Es transaccional. Y cuando los niños son pequeños, es más fácil. Porque un niño pequeño puedes comprarlos con un chuche, con algo pequeño, ¿sabes? Pero dice el libro, ya que están creciendo, hay inflación, porque ya no es tan fácil controlarles con cosas pequeñas. Dicen, bueno, te voy a hacer escuchar, te voy a hacer caso, pero el precio ha subido. Me tienes que dar tal cosa, tanta cosa. Y esto está mal, porque es normal. Tú y yo, seguro que cada uno de nosotros en un momento hemos utilizado esta estrategia, es lo normal. Dicen, prometen tus hijos o están peleando, y mira, si dejes de pelear, voy a permitiros hacer tal cosa, o voy a darte algo. Siempre es prometiendo, utilizando algo, una promesa de algo, para cambiar su comportamiento, para cambiar su forma de hacer las cosas, para controlar una situación. Pero no está bien esto, porque dice el punto de atracción es codicia del niño. Es claro, cada humano quiere cosas, la codicia. Entonces, él está aprendiendo, ella está aprendiendo al obedecer, al hacer lo que mis padres me dicen, puedo conseguir lo que quiero. Y es transaccional, no está basado en amor, no está basado en valores y mucho menos el Señor o la Biblia. Y si somos padres cristianos, tenemos que siempre volver y utilizar la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Está mal mentir, ¿por qué? Porque Dios dice que es pecado y estás ofendiendo a Dios. No andar y hablar a la verdad, con la verdad. A pelear, a pegar, a engañar,
Está mal porque Dios dice que está mal. No porque vas a perder tu premio, o vas a perder tu beneficio, o vas a perder algo. Una vez más, si gobernamos la casa así, si utilizamos estas estrategias mundanas para controlar a nuestros hijos, la relación entre tú y tus hijos no está basado en amor. No te escuchan porque tú eres su padre y su madre, te escuchan porque es transaccional, porque hay beneficio propio. Entonces, desde la niñez todo es como una maquinación. Siempre es como, bueno, voy a negociar. Y estamos enseñando a los hijos que pueden negociar con la ética, pueden negociar con la buena conducta, pueden negociar con la moralidad, que es un negocio, que vamos a hacer un contrato. Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿vale? Y los niños ya saben bien. Y tú estás prometiendo el mundo para que no hacen un escándalo en el colegio, porque no quieres que el maestro, el profe, tiene que llamarte y decir, oye, eso está pasando. Y tú con frustración dices a tus hijos, mira, haces un contrato con ellos. Un tipo de... habla de eso. Aquí dice en la lista de métodos, habla de los contratos. Esa es otra forma, otra idea que utilizamos. Otros dicen, tú me dices la verdad y no hay consecuencias, para que no mientan. Pero estás enseñando a no mentir, no porque la Biblia dice que es pecado o porque Dios dice que está mal, pero para ellos hay beneficio. Me sale mejor si digo la verdad, porque mis padres me prometen que no hay consecuencias si digo la verdad, en vez de mentir. Otro método es avergonzar al niño. Y el autor habla de que a veces nosotros usamos manipulación emocional y decimos al niño, cuando estás bien frustrado o estás llorando, echas la culpa en el niño. Dices al niño, mira lo que has hecho. Mira cómo me has causado llorar o estoy enfadado y tú tienes la culpa que tú has hecho esto. Mira lo que has hecho. Cuando son pequeños, utilizamos manipulación de emociones, echando la culpa en ellos por tu comportamiento, por tu actitud, por tu reacción. Y cuando ya son mayores, decimos cosas como, mira, después tanto sacrificio para ti, tanta inversión, tanta cosa, me tratas así. Mira lo que me has hecho, me estás destruyendo, me estás causando tanto estrés y ansiedad, no puedo comer, no puedo dormir, y tú tienes la culpa. Ahora, el problema con esto, dice el autor, es que ahora el estándar para el hijo no es la palabra de Dios, es el estado emocional de sus padres. Y si tú no estás feliz o estás frustrado, ellos tienen la culpa. Y un niño, un joven, no puede vivir con esta carga. Pero lo utilizamos como estrategia para poder cambiar un determinado comportamiento y controlar la casa, controlar la situación. Pero al final del día, tenemos que siempre como padres cristianos volver a la palabra de Dios. Somos cristianos. Está mal engañar, está mal mentir, está mal pegar, porque Dios dice que está mal. Y otra estrategia dice castigar, ofrecer premios, dice prohibir la salida. Eso es, estás castigado a quedar en tu cuarto. Pero el autor nos enseña algo. Al decir esto, muchas veces para nosotros como padres es lo más fácil, porque yo no quiero ni hablar con el chico, yo no quiero meterme con él o con ella. Entonces al decir a tu cuarto, es decir, no me molestes ni quiero verte, y no estás pastoreando.
no estás ayudando al chico a llegar al corazón del asunto y ver por qué reaccionaste así. El ejemplo en el libro es cuando un hermano con su hermana y ella quitó un juguete de él, podemos decir el control del Play, y él furioso pegó a su hermana. Y la solución fácil es separarlos, es decir, tú a tu cuarto, ella a su cuarto y ya, hay paz en la casa. Pero no has tomado el tiempo para llegar a la raíz del asunto. Dice el autor, es como un árbol con fruta. Y hay algo que no está bien, lo cortas. Pero claro, es tiempo para que crece otro igual. Porque no estás trabajando con el asunto, con la raíz del asunto. En este caso del hermano que pegó a su hermana por quitar el mando de su Play, es importante preguntarle por qué pegaste a tu hermana. Y les va a decir, bueno, es porque quitó mi mando, esto no sé qué. Pero claro, hay que enseñarle un poco más, profundizar, es decir, es porque tú en este momento amaste más el mando del Play que tu propia hermana. ¿Cómo es posible que ames más el Play que tu propia hermana? Entonces, esto es pastorear el corazón, porque estás tomando el tiempo con ellos a revisar sus acciones, a reflexionar en su conducta y entender el por qué. Somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa y son reacciones naturales. Y hay que trabajar en la gracia de Dios para no reaccionar así y cambiar mi corazón para tener más amor para mi hermana y no amar tanto cosas tan temporales. Por ejemplo, un cristiano que va a la playa o al centro comercial el domingo en vez de ir a la iglesia. Y preguntamos por qué. Y inventan excusas. No, es porque es el único día. Puede ser el rastro en Madrid. Solo hablo en el domingo en la mañana. Tanta excusa. Pero revisando, profundizando, examinando, te llegas a la conclusión correcta que en este momento amaste más el rastro, amaste más el centro comercial que el Señor. Eso es el problema del asunto. Hay que tomar el tiempo, en vez de castigar, en vez de usar soborno, en vez de avergonzar al niño, en vez de ofrecer premios, también usamos el miedo. Si el padre explota y empieza a tirar cosas y mostrar una violencia, los niños tienen miedo. Y claro, en el momento llegaste el logro, lograste el sitio donde querías llegar, a controlar el asunto, a resetear las cosas, pero con un precio muy alto, porque no están respetándote como figura de Dios en la casa, como representante del Señor en la casa. No respetan a ti como un padre o como madre, porque la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros padres y honrarles. No, tienen miedo. Entonces frenen, cambian su conducta, pero por temor. Y eso tampoco es cristiano. No actuamos así. Nosotros no vivimos con temor que Dios me va a pegar, porque sabemos que Dios no es así. Y el temor de Dios es una reverencia y respeto. Pero no es temor que Él me va a castigar o pegar por hacer algo mal. Entonces, utilizar miedo te ayuda a ganar en el momento, pero viene con una factura, viene la factura luego y estás destruyendo el corazón de tu hijo, causando distancia, porque recuerdan esas cosas y ya saben que entonces
tenemos que quitar las cosas de nuestras casas que no son bíblicas. Y tenemos que reemplazar esas estrategias con la Biblia. Con siempre utilizando la Biblia y Dios como el estándar. ¿Vale? ¿Qué hiciste? ¿Por qué está mal? Porque Dios dice que está mal. No porque el profe me llamó, ya estoy avergonzado, tengo vergüenza en la iglesia porque cómo fue la cosa con mi hija en la iglesia o mi hijo, tal cosa, tal. Ya estás diciendo, me causaste vergüenza, por eso estoy enfadado. No, tiene que siempre regresar a decir, Dios es el estándar, la Biblia es el estándar y por eso está mal. Entonces las estrategias que usamos, hablo del autor de una familia que tenían la idea de tener un jarra o un vaso en la casa, y cada vez que los hijos hicieron algo de la lista, limpiar su cuarto, limpiar esto, hacer sus deberes, la madre escribió su nombre en un papelito y lo metió en el cajón. Y al final de semana entró la madre con 3 o 4 hijos y eligió un nombre. Entonces, más cosas que haces, más posibilidad que tu nombre va a salir. Y el ganador, el nombre que salió, recibió un premio, pero grande, algo gordo. Y los padres dijeron que en el momento tenía un efecto muy fuerte, muy bueno, porque la casa siempre limpia, todos siempre luchando, trabajando, porque tenía una obsesión para ganar más papeles. Pero al final, dijo el padre, creó competencia. No he visto amor entre los hermanos, pero luchando, peleando para ser la primera al lavar los platos, el primero en sacar la basura. Entonces, al final los padres dijeron que esto fue un fracaso total por el resultado de largo plazo. En el momento sí, todo cambió porque los chicos, sin discutir, sin decir nada, hicieron sus cosas, pero con una motivación equivocada. No es para glorificar a Dios, no es por amor de sus padres o por estar agradecido por la casa que tienen, por ética, moralidad, valores, nada cristianos, nada de esto. Fue todo de egoísmo, porque yo quiero ganar el premio, yo quiero tener este privilegio, yo quiero tener esto, yo quiero. Entonces, los padres estaban enseñando a sus hijos a hacer las cosas bien, pero porque hay recompensa, porque hay un premio. Y eso está mal. Tenemos que hacer la pregunta, dice el autor, ¿tus hijos te escuchan, te obedecen por ser sus padres? ¿O porque tenemos un montón de contratos, de premios, miedo, de manipulación? Porque el padre que lucha y que con el favor de Dios, con oración, sabiduría, discreción, discernimiento, trabaja con el corazón de sus hijos, los hijos te van a escuchar porque tú eres su padre y porque aman al Señor y porque Dios dice. Nada más. No es porque hay premios, no es porque tienen miedo. Otra cosa, dice el autor, es si usamos violencia y pegamos y usamos tipo de agresión, estamos enseñando a los hijos que al mayor, al de autoridad, al más grande, tiene el derecho a amenazar o maltratar mejor a la gente más vulnerable, más pequeña. Tampoco está bien. Si usamos agresión, violencia, tiramos cosas, estamos reaccionando con enfado,
no estamos enseñando nada, no estamos pastoreando el corazón, estamos dañando, estamos haciendo el opuesto. Es lo que Satanás quiere, que explotamos y decimos, ya está. Y ahí sale, es puro carne. Eso no es del Señor, eso no es una cosa de sabiduría, no es algo que va a crear distancia entre tú y tus hijos. Y no te van a escuchar porque estás perdiendo también su respeto. Entonces, podemos cortar la mala fruta, pero dice el autor que no estás trabajando con la raíz. Vas a volver a crecer otra vez y estás comprando nada más tiempo. Y hay que trabajar con el corazón. Hay que llegar al corazón del asunto. Hay que tomar el tiempo con ellos a causarles a revisar sus acciones, a revisar el por qué lo han hecho. Yo recuerdo una conversación recientemente con Shanna y se puso defensiva con sus argumentos, con sus cosas, y tenía que yo tomar tiempo, una vez tras otra vez, a causarla a volver al momento crítico. Y en vez de decir, no, es que la otra persona, no, es que no me han entendido esto, no sé qué. No. No estamos hablando de otras personas. Estamos hablando de ti. Tu rol en el asunto. Y por fin, después de un tiempo, por fin llegó al corazón el por qué. Es una cadena de cosas. Pero ¿qué fue el primero? O un domino. ¿Qué fue el primer domino que cayó? ¿Qué causó el otro? ¿Qué causó el otro? ¿Qué sacó el otro? ¿Qué inició? Tú. ¿Y por qué lo hiciste? Entonces, estás como cortando cebolla. Hay etapas, hay niveles. Y la idea con el favor de Dios es trabajar para llegar a un nivel más profundo. No solamente tratar con lo de afuera, pero llegar más profundo al corazón. Otra cosa que dijo el autor es que una familia que fue en contra de cuál tipo de castigo, de disciplina, decidieron que vamos a hacer una cosa. En la familia, al que hace algo mal, alguien que ofende a la familia o alguien que rompa la norma, lo que sea, vamos a poner una silla en el salón, la silla de silencio, dice en el libro. Y mientras la persona está en la silla, no existe. Vamos a pretender que no existe. Ni hablas, ni respondes. Después, en la entrevista con los niños, después, años, preguntando a la chica cómo fue la experiencia de la silla de silencio. Y la chica decía, ¿sabes lo más doloroso para mí? Fue al tener mi padre en casa y no hablar conmigo. Un dolor que llevó en su corazón una trauma. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que tomar esto en serio. Porque podemos crear traumas en nuestros hijos con una buena intención, pero utilizando estrategias mundanas. Volvemos a no hablar con tu hijo es el opuesto de la meta. La meta es comunicación. La meta es poder hablar y poder andar con ellos para que lleguen a la conclusión, lleguen al entendimiento de entender su rol y su parte, su culpa en el asunto para poder pedir perdón y andar en la gracia del Señor. Señor, ayúdame a no repetir este error. Pero claro, si nunca llegan a entender su error o admiten
su error, ¿cómo pueden pedir al Señor su ayuda a cambiarlo? No, seguimos echando culpa en otro. No, hay que tomar mucho cuidado que regresamos a la palabra de Dios. Está mal lo que tú hiciste porque Dios dice que está mal. No es que has ofendido a mí, has ofendido al Señor. Has ofendido a Dios. Has roto la ley del Señor. Has despreciado la Biblia. Es a la autoridad que siempre usamos, porque es un hogar cristiano y queremos niños cristianos. Y entonces, aquí nos pregunta, con la estrategia que estamos implementando, ¿qué es el parte de su carne que estamos atrayendo, estamos manipulando para poder evitar esas cosas que no glorifican al Señor, ¿vale? ¿Qué es la meta que tenemos y cómo podemos llegar allá? Bueno, el libro sigue con cosas ahora, desde ahora y adelante. Hay cosas muy prácticas para poder implementar en nuestros hogares y con nuestros hijos. Pero quiero cerrar con esto. Sí o sí tenemos que controlar la casa. Tenemos que dirigir, tenemos que controlar el ambiente, tenemos que disciplinar, somos responsables, somos padres. Ya cuando nació el hijo, ya cuando, bíblicamente hablando, en la concepción, ya eres padre, es un ser humano, desde la concepción, y somos responsables, y sí o sí tenemos que hacer esto. No podemos echar la culpa, no es responsabilidad del Estado, no es de la iglesia, es de nosotros, por este hijo que Dios me ha dado. Quiero cerrar con esto, siempre con amor y humildad. Yo no voy a hacer las cosas perfecto. Yo no soy experto en ser padre o madre, puedes decir a tu hijo, pero mi corazón es que hacemos las cosas bien y que no no ignoramos algo que está mal, pero corregimos las cosas, pero con amor. Volviendo a la manipulación de emociones, diciendo, mira lo que me has hecho, mira cómo me has causado llorar, y mira lo que has causado, es tu culpa. Un niño no puede vivir con este peso. Y el estándar es el estado emocional de sus padres. Eso no está bien. O miedo, que tienen miedo de sus padres. Mi madre me va a insultar, me va a pegar, o me va a quitar cosas, y por miedo. Y su motivación es miedo. Cualquiera de nosotros, discipulando otro cristiano, nunca íbamos a utilizar esas cosas, pero con nuestros hijos a veces lo hacemos. Es porque es natural. Y tenemos que, como cristianos, evitar lo natural y actuar, no reaccionar. Hemos visto de promesas, contratos, de siempre sentir que tienes que prometer algo. No tienes que prometer nada. Hay que hacer las cosas bien porque amamos al Señor. Entonces siempre con lo que quería decir es siempre con amor. Que sientan el amor. Yo recuerdo perfectamente con mi padre, cuando me tenía que castigar, disciplinar, pero siempre terminó con un abrazo. Y aunque sentí el dolor del castigo, también sentí su amor. Siempre sentí amado
porque mis padres tomaron en serio esas cosas y no permitieron ciertas actitudes, reacciones, ignorando sus instrucciones, desobedeciendo, lo que sea, rebelión. No, tenía que corregir esas cosas, pero en ningún momento sentí como rechazado. Sentí como mi vida es una molestia para todos. No, que mis padres siempre me amaron. Entonces, eso es el autor dice, hay que hacer todo, siempre con amor y humildad. No podemos ser arrogantes y mostrar indiferencia. No, hay que tener humildad y mostrar amor y no dejar las cosas así. Hay que trabajar con tus hijos para llegar a la raíz y tratar bien el asunto. Podemos comprar tiempo, pero tarde o temprano va a explotar la bomba. Y es importante hacer el trabajo con el favor del Señor, con su ayuda, tener sus conversaciones y trabajar en estas áreas y no utilizar esas estrategias que al final causan daño, ¿vale? Llegando a la meta, pero destruyendo sus corazones en el proceso, no vale la pena. Pero volvemos a decir, usamos la Biblia. Aquí en casa estamos guiados por el Señor y por su palabra. Siempre es mi autoridad final y siempre es lo que uso, ¿vale? Pues aquí tenemos el estudio. Disculpa otra vez que no pudimos reunir en vivo. Espero que tenéis el libro y por cualquier cosa me escribas y estamos en contacto y seguimos como familia e iglesia luchando, ¿vale? No hay padres perfectos. Tenemos que tragar el orgullo y decir necesitamos ayuda a veces. Necesitamos crecer, mejorar. Tenemos que seguir atentos, seguir activos en la lucha y trabajar por su corazón, ¿vale? Pastoreando sus corazones. Bueno, familia, que Dios os bendiga y nos vemos pronto.